Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día miércoles 10 de junio. Me ha correspondido día miércoles, ¿no es cierto?, poder realizar el tener que predicar la palabra del Señor, el tener que realizar, ¿cierto?, la oración, un culto especial, mis hermanos. Así que el Señor les bendiga. También saludo de forma muy especial a nuestro pastor Miguel Espinosa, a su esposa, a nuestros pastores, mi hermana Loisa, mi hermano Jorge, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos oficiales, a todos los hermanos, ¿cierto?, de nuestra congregación y en especial también a los niños de la escuela dominical. También, ¿no es cierto?, saludar en forma, como día miércoles, a mis hermanas profetizas, ¿no es cierto?, de nuestra congregación. A continuación voy a realizar una oración, ¿verdad?, para tener que en esta hora, ¿no es cierto?, que el Señor me esté ayudando, conforme también a la preparación a la cual he podido tener que estudiar la palabra del Señor para poder entregar el mensaje. En esta hora, ¿cierto?, quizás con mucho nervio, con quizás a veces muchas preocupaciones que tenemos, pero vamos a ir a la oración, ¿no es cierto?, ante su presencia. Así que los invito, ¿cierto?, a tener que cerrar sus ojos, ¿no es cierto?, inclinar su rostro, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia, Padre amado, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Sabemos, bendito Dios, que usted es soberano, sabemos que usted todo lo sabe, todo lo conoce, Padre amado, pero en esta hora vamos a tu presencia, Padre Celestial, pidiendo su ayuda, Padre amado, pidiendo, Padre Celestial, su respaldo en esta hora, Padre Celestial, para poder entregar esta palabra, este mensaje, bendito Salvador, que sabemos que siempre, Padre Celestial, va a ser de bendición, que siempre va a ser de edificación, Padre amado, que el Señor pueda bendecir, Padre Celestial, a todos los que están conectados, a todos los que están integrando, mi Señor Jesús, en este grupo, Padre Celestial, que pueda ser, bendito Dios, de meditación para sus vidas, Padre Celestial. Bendito Dios, yo te ruego, mi Señor Jesús amado, que usted use mis labios, mi Señor Jesús amado, como vocera de su palabra, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Salvador, que esta palabra alcance, Señor, la vida, mi Señor amado, que pueda también, Padre Celestial, ser de aliento, de aumento de fe, Padre amado. Yo te ruego su bendición, Padre Celestial, también en esta hora sobre mi vida, mi Señor Jesús amado, porque soy pecadora delante de su presencia, pero sabemos, bendito Dios, que usted cada día renueva su misericordia, que a través de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados fueron lavados, fueron limpiados, bendito Dios, borrados, Padre Celestial, porque abogado tenemos delante de su presencia. Bendito Dios, en esta hora te ruego una bendición, mi Señor Jesús amado, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de comenzar, ¿no es cierto?, de la lectura de la palabra, también quiero agradecer al Señor por su amor, por su misericordia cada día, por las bendiciones espirituales y materiales que también tiene para mi vida, para mi familia, en especial para mis hijos, para mi esposo. Porque lo hemos reconocido como nuestro Salvador, lo hemos reconocido como el sustento de nuestra vida, como cuando dice, ¿cierto?, yo en mi casa serviremos a Jehová, así lo hemos hecho, ¿cierto?, hasta este día. Le doy gracias al Señor también porque he podido ver a mis hermanas, ¿cierto?, a través de este grupo de WhatsApp, a cada una de mis hermanas, eso sea mujeres, mi hermano laico, ¿cierto?, también los jóvenes, y como hermana también es un placer de verle. Hay muchos, ¿cierto?, que a lo mejor no le hemos podido ver, pero yo sé que también lo van a poder realizar. No tenga miedo, mi hermano, de hablar de la palabra del Señor, no tenga miedo de tener que hacer una oración por este medio, porque la única forma que hoy día podemos tener, mis hermanos, de tener que anunciar el mensaje de salvación, es la única forma, mis hermanos, de poder verlo, porque en las situaciones que hoy día estamos, ¿cierto?, no se los permite reunirlo, pero sabemos que a través de estos medios también Dios los permite para que podamos reunirlo, ¿cierto?, para que podamos estar conectados, ya sea, ¿cierto?, entre 7:30 y 8 de la tarde. Así que en esta hora, ¿no es cierto?, vamos a dar lectura a lo que los convoca en esta hora, tener que estudiar la palabra del Señor. Una palabra muy hermosa, siempre lo he dicho, la palabra siempre va a ser hermosa. Al momento de leerla ya, mis hermanos, es una palabra de edificación, de bendición, de corrección, de consuelo, de todo, mis hermanos, porque la palabra siempre va a edificar. Y en esta hora, ¿cierto?, le vamos a dar lectura en el libro del profeta Amós, en el nombre del Señor, capítulo 1. En el libro del profeta Amós, capítulo 1.
y la moda lectura en el nombre del Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usía, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joad, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vamos a dar lectura al capítulo 2 también, del versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Que el Señor en esta hora, ¿cierto?, añada bendición a su palabra. Bien, mis hermanos, hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, a tener que llenarlo, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no es cierto?, del profeta Amós. Un profeta, mis hermanos, que considerado uno de los profetas menores. Sabemos, ¿no es cierto?, que en la Biblia, mis hermanos, los están catalogados, ¿cierto?, como profetas mayores, profetas menores, por la cantidad de capítulos el cual, sobre todo, sus libros contienen. En esta hora, ¿no es cierto?, vamos a hablar de este profeta considerado uno de los menores, un profeta, ¿no es cierto?, el cual Dios llamó, un profeta el cual tiene una particularidad de que no era del linaje sacerdotal, de la ciudad, ¿cierto?, de Tecoa. Era un hombre de campo, era un hombre, ¿no es cierto?, que conocía lo que era la agricultura, que se dedicaba a muchas cosas en la realización, ¿cierto?, de los quehaceres en el campo. Pero este profeta, mis hermanos, en el momento que fue llamado, hablando un poco, ¿cierto?, del contexto histórico, mis hermanos, del momento en cual este profeta, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, le habló a su vida. Dice que después de la muerte de Salomón en el año 931 a.C., el reino que fue construido, ¿no es cierto?, con su padre David, se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ¿no es cierto?, sabemos que se llamó Israel, y con el tiempo, en el siglo IX, estableció su capital definitivamente en Samaria, y el reino del sur se llamó Judá y conservó su capital en Jerusalén. Sin embargo, mis hermanos, cuando estos ciertos reinos se dividieron, dice que el territorio más grande y más fuerte, cierto, que el de Judá fue el reino del norte. En este reino, cierto, el cual gobernaba y estaba en ese entonces el rey Jeroboam. Dice que este territorio, el cual, ¿no es cierto?, estaba las 10 tribus, en el reino del sur estaba la tribu de Benjamín y Judá, y en el reino del norte estaban las otras tribus. Dice la palabra del Señor que estos lugares, estas tierras, empezaron a ser unas tierras muy grandes, muy fructíferas. Se empezaron a enriquecer. Sus tierras, ¿no es cierto?, daban mucha ganancia. Sin embargo, mis hermanos, las tierras del sur, los lugares del sur, eran lugares donde las tierras, ¿cierto?, se estaban poniendo con una escasez, mis hermanos, no estaban dando los frutos que la tierra podía dar. Sus lugares, ¿cierto?, se estaban poniendo desérticos. Y no podía prosperar como lo estaba haciendo, ¿cierto?, el reino del norte. Sin embargo, dice que esto llevó a una desigualdad social tremenda entre estos 2 reinos. Y dice que comenzó, ¿cierto?, a sufrir lo que es la emigración. Porque el hombre, a través de la historia, siempre ha buscado, ¿cierto?, el sustento, el cómo vivir en la tierra, el cómo alimentarse. Entonces dice la palabra del Señor que empezaron, ¿no es cierto?, desesperadamente el hombre a emigrar, a buscar, ¿no es cierto?, soluciones quizás a su miseria, mis hermanos, que estaban pasando. Porque sabemos que cuando la tierra no da su fruto, empieza a escasear el alimento, probablemente tampoco era muy escasa el agua. Lo que producía, ¿no es cierto?, que no habían alimento. Entonces empezaron a producirse estos cambios, mis hermanos, que la gente empezó a emigrar, empezó a ir, ¿no es cierto?, a otras tierras a buscar, ¿no es cierto?, el alimento, que en este caso era el reino del norte. Y en el reino del norte, ¿cierto?, gobernaba y estaba el rey Jeroboam.
es el 13º rey de Israel, hijo del sucesor de Joá, de la casa de Jehú. Logró, ¿no es cierto?, muy buenas relaciones con otras tierras, con otras tribus, no solamente, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Empezó, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, que restauró, ¿no es cierto?, muchas cosas, el cual esos pueblos, ¿cierto?, no tenían. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que estos pueblos, ¿no es cierto?, empezaron a crecer. Este rey, ¿cierto?, empezó a crecer, empezó a llenarse, ¿cierto?, de riqueza, a llenarse, ¿cierto?, de muchas cosas, mis hermanos, porque Dios, ¿no es cierto?, se lo estaba permitiendo. Porque sabemos, ¿cierto?, que nada de lo que pasa, todo sabemos que es permitido por Dios. En el libro, ¿cierto?, de Amós, porque vamos hoy día, ¿no es cierto?, a hablar un poco de la vida de este profeta que, mis hermanos, si usted lee profundamente, tiene muchas, pero muchas enseñanzas para nosotros, no solamente como profetas, sino para hoy día la sociedad, porque hoy día podemos decir, ¿de qué me sirve, no es cierto?, la historia del profeta Amós para traerla hoy en día? Y tiene mucha relación, mis hermanos, con la condición social en la cual estaban viviendo en aquellos tiempos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que empezó a producirse, mis hermanos, una desigualdad tremenda. Una desigualdad, mis hermanos, en el cual, ¿no es cierto?, el rico, ¿cierto?, oprimía al pobre. En el capítulo 2 del versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llenan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Dice que allí, ¿no es cierto?, empezó a haber una desigualdad tremenda. El rico, ¿no es cierto?, oprimía al pobre. En Amós 4:1 también podemos ver cómo dice: oye estas palabras, vaca de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida vuestros señores, traed y beberemos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que este rey, mis hermanos, al tener que empezar, ¿no es cierto?, a tener relaciones con otros pueblos paganos, el cual su Dios no era Jehová, dice que se empezó a contaminar, ¿no es cierto?, este lugar, y se empezaron a olvidar de Jehová Dios, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Amós predicó, mis hermanos, en Betel. Dice que Amós, ¿no es cierto?, fue llamado para anunciar y para denunciar, ¿cierto?, la desigualdad social que estaba sufriendo el pueblo de Israel, que estaban sufriendo aún los más pobres, los más desvalidos. En el libro, en el capítulo 8, del 4:6 también, ¿no es cierto?, tenemos otra referencia. Dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos al precio y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver, mis hermanos, cómo el hombre, mis hermanos, dice que aún arreglaba, ¿no es cierto?, las balanzas, ¿no es cierto?, oprimían al pobre, aún con engaño, mis hermanos, falsamente. Esto estaban haciendo, ¿cierto?, este rey, esto estaban haciendo, ¿cierto?, estas tribus, estos hombres que se estaban, ¿no es cierto?, enriqueciendo. Que Dios, ¿no es cierto?, se lo estaba dando, mis hermanos. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo se estaba produciendo, ¿cierto?, una ciudad, mis hermanos, con una sociedad extremadamente consumista, mis hermanos. Una sociedad, mis hermanos, en el cual ya no miraba la necesidad del prójimo, sino que estaba mirando su propia necesidad y solamente cómo enriquecerse. Los ricos eran cada vez más ricos y tenían varias casas, y no nos referimos a moradas lujosas. Se rodeaban de costosos muebles y procuraban todo tipo de deleite para el cuerpo y el alma. La palabra del Señor, mis hermanos, aquí di 3,
Leí 3, ¿cierto? Versículos bíblicos, ¿no es cierto?, que respaldan lo que en esta hora estoy diciendo. Aquí podemos ver, mis hermanos, que lo que estaban sufriendo estos pueblos, mis hermanos, era tremendamente grande. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Dios llama a este profeta. Dios llama a este varón, mis hermanos, un hombre de campo, como lo decía anteriormente. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Dios, ¿no es cierto?, lo llama y advierte, mis hermanos, lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y le dice, ¿no es cierto?, que él tenía que ir, ¿no es cierto?, y profetizar allí a aquel rey de los juicios, ¿cierto?, que iban a venir sobre él, por cierto, alejarse de lo que era, ¿no es cierto?, el temor a Jehová Dios, porque ellos se estaban olvidando de Jehová Dios, habían profanado el templo, habían llevado, ¿cierto?, altares con lujosa, ¿cierto?, cosa, mis hermanos. Dice, una sociedad con una religión sin contenido. Pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre su ropa empreñada se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En Amos 7:8. Y dice la palabra del Señor que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Esto también lo podemos, ¿cierto?, ver en el capítulo 3, ¿cierto?, versículo 14. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que todas estas cosas estaban sucediendo, mis hermanos. O sea, ese pueblo se estaba olvidando completamente de Dios. Se estaba olvidando, ¿cierto?, cuando Jehová, ¿no es cierto?, lo sacó de la esclavitud. Se estaban olvidando de todos los beneficios que Jehová le había dado. Pero aquí, ¿no es cierto?, dice su palabra que este profeta, mis hermanos, fue obediente. Aún, ¿no es cierto?, considerando su situación, mis hermanos, de campesino, de nuevo linaje sacerdotal, dice que este profeta obedeció, mis hermanos, para ir, ¿no es cierto?, y predicar, mis hermanos, y anunciar lo que Dios, ¿no es cierto?, le estaba mandando. Y aquí en el capítulo 7, versículo 14, dice que había también un sacerdote, ¿cierto?, que se llamaba Amasías. Y este sacerdote, ¿cierto?, estaba en contra de lo que el profeta Amós, mis hermanos, iba a decir, mis hermanos. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas tus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. A este hombre no le gustaba lo que el profeta Amós, mis hermanos, le estaba profetizando a este rey. No le gustaba, por mis hermanos, porque eran duras las palabras. Esta profecía era muy dura, mis hermanos. Y dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra e inmunde, e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Mis hermanos, un gran desafío para este profeta, porque estaba siendo, ¿cierto?, destituido. Estaba haciendo, ¿no es cierto?, que se fuera, que no estuviera en ese lugar, mis hermanos, que no profetizara aquello, porque era una profecía dura. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, él lo hizo. Este profeta, ¿no es cierto?, fue obediente, mis hermanos, aún no siendo, como lo decía anteriormente. ¿Y por qué lo recalco muchas veces? Porque hay un 90%, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios que los profetas eran, mis hermanos, venían de un linaje sacerdotal,
Pero sabemos, ¿no es cierto?, que como dice en 1 de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre puede mirar lo que está delante, la apariencia, mis hermanos, la apariencia física, pero Dios mira lo que está en el corazón de la persona, porque Dios, cierto, escudriña hasta lo más profundo de nuestra vida. Y este profeta, mis hermanos, fue un profeta obediente. Fue un profeta, mis hermanos, el cual a lo mejor no iba a ser creído, mis hermanos. Yo pienso que él ya sabía, ¿no es cierto?, que no se iba a escuchar estas palabras. Pero sin embargo, él lo hizo y él profetizó, mis hermanos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que este profeta, Dios le demostró, mis hermanos, aparte, ¿no es cierto?, de los juicios que venían sobre las naciones, dice que él profetizó, dice que Dios le demostró 5 visiones, el cual él pudo entender y pudo interpretar, mis hermanos, porque Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus profetas. Y cuando Dios revela algo, el profeta lo entiende, mis hermanos. Dios no revela nada para que sea una causa de división o causa, ¿no es cierto?, de que nosotros no podamos entender y comprender. Cuando Dios revela algo es porque uno lo entiende, el profeta lo entiende, mis hermanos. Y aquí, ¿no es cierto?, dice que la primera visión que vio, ¿no es cierto?, fue de langosta. Esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, versículo 1-3, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, y no será, dijo Jehová. Jehová, el Señor me mostró, he aquí Jehová el Señor llama para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Dios le demostró las 2 visiones, mis hermanos, que fue, ¿no es cierto?, la de langosta, mis hermanos, y que fue la del fuego, ¿no es cierto?, que consumió. Él sabía, mis hermanos, que cuando venían estas langostas, mis hermanos, venían plagas, venían destrucción al campo, porque eran destruidos, ¿no es cierto?, sus frutos. Sabemos, ¿cierto?, que las plagas, ¿cierto?, devoran, destruyen, mis hermanos, el campo. Entonces, el profeta sabía, mis hermanos, que venía algo grande a este pueblo. Sabía que venía la destrucción, sabía que venía el fuego, porque el fuego consume, mis hermanos, el fuego quema, destruye. Y él entendió claramente, ¿no es cierto?, la visión que Dios le estaba revelando. La otra visión, mis hermanos, que fue la plomada de albañil. Y esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, del versículo 7 al 9. Y dice: y me enseñó así, he aquí, estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amos? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Mis hermanos, sabemos que los maestros, las personas que construyen, ¿no es cierto?, que se dedican a la construcción, mis hermanos, de casa, ¿no es cierto?, de departamento, ponen, ¿cierto?, una plomada, mis hermanos, para ver cómo está quedando la pared, si está derecha, ¿cierto? Pero dice que esto no estaba así. Por eso que él entendía, mis hermanos, porque eran cosas, mis hermanos, sencillas para él, y él entendía que Israel no estaba correcto, que estaban torciendo sus caminos. Cuando dice la otra visión, dice la cuarta visión fue el canastillo de frutas de verano. Esto lo podemos encontrar, mis hermanos, en el capítulo 8, 1-14. Aquí dice: así ha dicho, me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un castillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, amor? Y respondió: un castillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo, y no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo aquel los echarán fuera en silencio. Si estas frutas estaban en el canasto, mis hermanos, es porque habían sido arrancadas del árbol, porque ya estaban maduras, mis hermanos. Dios, cierto, iba a arrancar lo que ya no servía, mis hermanos. Dios iba a arrancar, ¿no es cierto? Y aquí, como dice: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor.
y muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, se echarán fuera del silencio. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Dios le demostraba y él iba interpretando, mis hermanos, y él iba sabiendo, ¿cierto?, todo lo que iba a suceder. Dice, en la destrucción del templo, en el capítulo 9, del 1 al 10 podemos ver, ¿cierto?, los juicios de Jehová son ineludibles, mis hermanos. Y aquí veo una visión muy especial, porque dice que vio al Señor sentado sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcase las pruebas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos matarás a espada, y no hablará de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el sol de allá, los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá lo haré descender. Si se escondieron en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos en los profundos del mar, allí mandaré a la serpiente y lo morderé. Y él fuera en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré a espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrita, y llorarán todos los que en ellos moran, y crecerán todo como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó el cielo y sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra la derrama Jehová en su nombre. Mis hermanos, Él es el creador de todo. Pero ya venían, cierto, los juicios sobre este rey, sobre estos pueblos, mis hermanos, que habían engrosado su corazón, que se habían enorgullecido, mis hermanos, que estaban oprimiendo, cierto, al desvalido, al pobre, al menesteroso. Estos hombres allí, mis hermanos, estas profecías, estas visiones que a Amón, ¿no es cierto?, le fueron reveladas, él tenía que llevarlas, mis hermanos, porque iban a ser cada una de ellas cumplidas. Iban a ser, ¿no es cierto?, cumplidas, mis hermanos. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, podemos sacar muchas enseñanzas, pero una de ellas también rescato, ¿no es cierto?, el tener que, cuando Dios elige a alguien, mis hermanos, Dios sabe por qué lo elige, mis hermanos. Porque Dios, una vez escuché, mis hermanos, una persona diciendo que Dios no le va a entregar la llave a un niño, mis hermanos, la llave, cierto, de un auto, porque se sabe que un niño a lo mejor no va a saber manejar. Dios, si le entrega algo, mis hermanos, porque va a saber que usted lo va a poder realizar, porque Él conoce el futuro de nuestra vida. Él conoce, cierto, lo adelante, porque Él es soberano, Él es creador, Él es omnisciente, omnipotente, mis hermanos. Por lo tanto, Él conoce todo. Y Él sabía, ¿no es cierto?, el corazón que tenía este profeta, mis hermanos, y que iba a cumplir y iba a obedecer. Pero también, ¿no es cierto?, podemos entender el otro mensaje, la otra enseñanza, mis hermanos, que tenemos, que Dios, ¿no es cierto?, le había dado riqueza a este rey, a estos pueblos, lo había, ¿cierto?, engrandecido en gran manera, mis hermanos, pero ellos se habían olvidado de los beneficios de Jehová Dios. Ellos habían enorgullecido bajo la riqueza, mis hermanos, se habían enorgullecido, y Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios lo puso como rey, ¿no es cierto?, para gobernar, pero no para profanar el altar de Jehová Dios, no para idolatrarlo, mis hermanos, llevando, ¿cierto?, ídolos ajenos, ídolos, ¿cierto?, de otros pueblos que llevaban a ese lugar. Y Dios, ¿no es cierto?, dice que Dios, la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Jehová. Por lo tanto, Jehová Dios no se estaba agradando de estas cosas. Jehová Dios, ¿no es cierto?, quería que su pueblo la adorara, mis hermanos, quería que su pueblo le sirviera, como hoy día, ¿no es cierto?, hoy día nosotros lo estamos haciendo. Si Dios, ¿no es cierto?, lo pone como líder, mis hermanos, ya sea de una iglesia, ya sea de una institución, ya sea de cualquier cosa, mis hermanos, en todo ámbito, en nuestro hogar como líderes, mis hermanos, muchas veces las malas decisiones, muchas veces, ¿cierto?, lo vamos desviando del camino del Señor, y muchas veces después vemos las consecuencias por la desobediencia, porque lo vamos olvidando, lo vamos alejando de lo que el Señor quiere para nuestra vida, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios nos lo da beneficio, mis hermanos,
podamos olvidarlo de Él, sino que Él nos da beneficios, bendiciones, mis hermanos, para que con mayor amor, para que con mayor interés nosotros le podamos servir a Él, quizás con una mayor comodidad podamos servirle, mis hermanos, porque Él dice, cierto, que no deja a huérfano ni a viuda desamparada, mis hermanos, porque Él siempre va a estar con nosotros. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que las malas decisiones también acarrean consecuencias, y no solamente para su vida, sino que a un pueblo completo. Muchas veces, ¿no es cierto? A veces nosotros tomamos decisiones en nuestro hogar. Muchas veces tomamos decisiones, ¿cierto? Los líderes de las iglesias o ya de una institución se toman decisiones, mis hermanos, sin consultar a Dios, mis hermanos, y después vemos las malas, ¿cierto? Consecuencias que acarrean estas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre debe estar, ¿no es cierto?, nuestro Jehová Dios primeramente. Siempre debe estar Él en primer lugar, mis hermanos, sea la circunstancia que sea cierto, en bendición, sea en quizá pasando pruebas, dificultades, en todo momento Dios debe estar en primer lugar para nuestras vidas. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que siempre Dios, mis hermanos, lo va a traer, mis hermanos, también un mensaje también de restauración. Siempre hay una palabra de bendición para nuestra vida, mis hermanos, a través de este profeta. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Eso sale, cierto, en Amos 5:4. La historia de este profeta, mis hermanos, tiene muchos ejemplos y mucha meditación para nosotros. Porque siempre decimos, ¿para qué lo puede servir la vida del pueblo de Israel para hoy en día? Pero hoy día podemos ver, ¿cierto?, una desigualdad social, ¿no es cierto?, a nivel país, a nivel mundial, mis hermanos. Hoy día podemos ver como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que en la región metropolitana, ¿no es cierto?, de nuestro país se está viviendo y se conoce. Dice, los ricos nosotros podemos hacer una cuarentena, podemos estar en nuestra casa y poder subsistirlo. Pero también hay otra vida, hay otra situación que dice, los pobres dicen, no puedo vivir en cuarentena porque ¿de qué voy a vivir? ¿De qué me voy a alimentar? Pero si viviéramos en una sociedad más justa, ¿no es cierto?, dice que se compartirían las cosas. Dice que se compartirían las cosas, ¿no es cierto?, si tuviera el verdadero amor, si tuviera, ¿cierto?, el tener que pensar, ¿cierto?, en el más desvalido, como lo estaba pasando a estos pueblos, mis hermanos, que emigraban por una mejor condición económica. Y hoy día podemos ver también muchos emigrantes en nuestro país, cómo sufren, ¿no es cierto?, cómo están pasando, ¿cierto?, las necesidades, cómo niños duermen en la calle, mis hermanos. Le damos gracias a Dios que nosotros estamos viviendo, ¿cierto?, en un techo, tenemos una casa, estamos en un lugar cómodo, mis hermanos, que quizás no pasamos frío, pero hay muchos que lo están haciendo, mis hermanos. Que el Señor, ¿cierto?, a través de esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Y también como profeta, mis hermanos, no olvidamos también, ¿cierto?, que el Señor lo dio un don, mis hermanos, en nuestra vida. Que el profeta no solamente, ¿no es cierto?, para profetizar, sino que el profeta, ¿cierto?, dice que anuncia y denuncia las cosas, mis hermanos. Este profeta fue desechado. Si usted ve a través de la escritura, mis hermanos, ningún profeta fue amado, ningún profeta se le creyó, mis hermanos. Siempre fueron desechados y hoy día también son desechados, mis hermanos. Pero a través de la palabra del Señor podemos ver que todas estas cosas se están cumpliendo, que todo lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, anuncia se está cumpliendo, mis hermanos. Hoy día podemos ver, mis hermanos, cómo las cosas, ¿no es cierto?, estas visiones, mis hermanos, que amor, ¿no es cierto?, fueron reveladas a su vida, se fueron cumpliendo, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, lo sea bendiciendo a través de esta palabra, que podamos tomar conciencia, mis hermanos, que podamos también mirar hacia el lado, que podamos también no solamente, a lo mejor, no todos, ¿cierto?, los hermanos a lo mejor tienen una necesidad económica, también hay una necesidad de tener que decirle, hermano, yo te amo, hermano, yo estoy contigo, yo estoy en tu dolor, o de diferentes maneras, mis hermanos. Pero el Señor, ¿no es cierto?, también lo quiere como profeta, tener que orar, tener que interceder, mis hermanos, tener que obedecer a la voz de Dios. La labor, ¿no es cierto?, de profeta es muy dura, mis hermanos. Hoy es muy dura, mis hermanos. Porque a pesar de todas las cosas, ¿no es cierto?, el Señor lo ha llamado. El Señor le ha entregado, ¿no es cierto?, el don, mis hermanos, para la edificación de su iglesia. Y nosotros tenemos que ser obedientes a ello, mis hermanos.
tenemos que cumplir, tenemos que ser valientes, mis hermanos, con humildad, con sencillez, mis hermanos, y llamar a la obediencia. Y sabemos que el profeta es el primero que tiene que estar orando por lo que el Señor revela, mis hermanos, porque Amós también lo hacía, aún, cierto, cayendo en cautiverio, cierto, en exilio, aún lo hacía, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, lo sea bendiciendo a través de esta palabra cada día, como lo decía anteriormente, mis hermanos, que debemos confiar solamente en Dios, que Él está con nosotros, que Él nos lo dejará y no nos desamparará, mis hermanos. Siempre la palabra del Señor va a ser de bendición, mis hermanos, porque aún así, ¿no es cierto?, el profeta Amós dice que hablaba de la restauración futura de Israel. Siempre el Señor nos da una palabra de promesa y de confianza. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí viene el día, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador y al pisador de sus uvas, y al que lleve la simiente a los montes destilarán mosto, y todos los collados se retirarán. Y traerá el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos sus ciudades asoladas, y las habitará, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dios le da promesa también, mis hermanos. En medio de todo también Dios le da una promesa, porque siempre es cierto, Dios tiene una palabra de aliento para nuestras vidas. Viene la corrección, viene la solución, ¿no es cierto? Y después, ¿cierto?, viene el consuelo, mis hermanos. Así es Dios con nosotros. Así es Dios, ¿cierto?, a través de su palabra. Hoy día lo está enseñando, ¿no es cierto?, lo está corrigiendo, lo está dando la solución, y también, ¿no es cierto?, lo está diciendo, ¿no es cierto?, el consuelo que nosotros hoy día como hijos de Dios debemos tener. Bien, mis hermanos, hasta aquí he sentido, ¿no es cierto?, de hablar de la palabra del Señor, esperando, ¿no es cierto?, que podamos tomarla cada uno, ¿cierto?, lo que le corresponde. Y en esta hora, ¿no es cierto?, voy a hacer una oración. Bueno, como profeta también, mis hermanos, también hemos recibido, ¿no es cierto?, en forma interna, que nosotros como profetas también debemos orar los unos por los otros. Imponer las manos por fe por los enfermos, mis hermanos. Pero la palabra decía, le dio mandato, ¿cierto?, a sus discípulos, imponer la mano sobre los enfermos, y los que creyeren serán sanados. Los que creyeren serán sanados. Dios nos dio, ¿cierto?, la autoridad y la potestad, todo, ¿cierto?, de imponer nuestras manos. Otro día en el estudio, ¿cierto?, que realizaba nuestra hermana Diane, hablaba de las manos, ¿cierto?, que tenemos que ser de bendición. Sabemos que el poder no está en nosotros, el poder está, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Ahí está el poder, ¿cierto?, la autoridad, porque en Él está la sanidad, mis hermanos. Y hoy día muchos hermanos que están enfermos, hay muchos hermanos necesitados, en muchas iglesias, ¿cierto?, hermanos que han sido contagiados, mis hermanos, con este virus. La realidad que a lo mejor no estamos viviendo nosotros en otros lugares es otra realidad, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que orar por esto. Así que yo les invito en esta hora, mis hermanos. Yo le invito en esta hora, ¿cierto?, a que inclinemos su rostro, a que impongamos por fe la mano también por los enfermos, mis hermanos. Hay muchos hermanos, ¿cierto?, que están enfermos. Hay muchos ancianos también, mis hermanos, que necesitan. Y por qué no también decirlo a los niños y los jóvenes. Así que yo creo que en esta hora, ¿cierto?, inclinemos nuestro rostro para dar gracias por la palabra del Señor, y también imponer las manos por fe sobre los enfermos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesús amado, te damos gracias por su palabra, bendito Dios, que usted en este día ha puesto a mi vida, mi Señor, para que pueda entregarla. Sé que será de bendición para cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Yo te ruego en esta hora, Padre amado, y también, bendito Dios, confío, Padre Celestial, que esta imposición de manos por fe, bendito Dios, mis hermanos, mi Señor Jesús amado, será de bendición, Padre Celestial. Usted conoce cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, de la iglesia de Villalegre, Padre Celestial.
orando y clamando, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que están enfermos. Bendito Salvador, por cada hogar, mi Señor Jesús. Yo te ruego, Padre Celestial, en esta hora, en especial, bendito Dios, mi Señor, por la salud. Bendito Dios del hijo de mi hermana Eloísa, mi Señor Jesús amado. Vaya usted, Padre Celestial, obrando, mi Señor. Vaya usted manifestándose, Padre amado, en sanidad, mi Señor amado, porque usted es médico, bendito Salvador. Ve, Padre Celestial, y en usted hay medicina en abundancia, mi Señor amado. Vaya usted tocando, sanando, bendito Dios, cicatrizando, Padre amado, todo, bendito Salvador, toda enfermedad, bendito Salvador, mi Señor, sea desatada en esta hora, Padre Celestial, su bendición, mi Señor Jesús amado. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, por los hermanos ancianos, mi Señor amado, bendito Dios, por la familia de mi hermana Elizabeth, por su esposo, mi Señor Jesús, por la vida de ella también. Bendito Dios, que usted la ayude, Padre Celestial. Padre Celestial, mi Señor amado, por la vida de nuestro pastor, mi Señor, de su esposa, mi Señor amado. Bendito Dios, así también, mi Señor Jesús, por mi hermano Arturo Gómez, por mi hermana Corina Ávila, Padre amado, por los más ancianos. Bendito Dios, en cada hogar, Padre Celestial, por la familia de mi hermano Humberto Burdiles, Padre Celestial. Aleluya, glorifícate y manifiéstate, mi Señor Jesús amado, por los niños que están enfermos, mi Señor Jesús. Padre Celestial, mi Señor Jesús amado, porque usted ha hablado que debemos orar, Padre Celestial, y poner las manos sobre los niños, Padre amado. Bendito Dios, yo te ruego, Señor Jesús, que a través de esta imposición de manos sean bendecidos, sean guardados, sean protegidos, Padre amado, por los jóvenes. Bendito Dios, coloca en ellos, Padre Celestial, cada día el de tener que orar, el de tener que buscarte, mi Señor amado, el de tener que buscar tu presencia, mi Señor Jesús. Yo te ruego, Señor Jesús amado, también en cada hogar, Padre Celestial, por cada hermano oficial, mi Señor Jesús amado, aquellas familias, Padre Celestial, bendito Dios, que quizás han perdido su fuente laboral. Bendito Dios, usted sea sustento, Padre Celestial. Usted toque los corazones también, en donde puedan mirar, Señor, la necesidad, mi Señor Jesús amado. Yo te ruego en esta hora, mi Señor Jesús, por cada oficial, por mi hermana Brenda, Padre Celestial, por mi hermana Débora, bendito Salvador, por la familia de mi hermano Mauricio, mi Señor, por su familia, por su descendencia también, bendito Salvador, mi Señor amado, por mi hermano José, Padre Celestial, por mi hermana Mirna, Sociedad de Mujeres, mi Señor amado, por mi hermana Vanessa también, Padre amado, bendito Dios, por su hogar, Padre Celestial, mi Señor amado, bendito Dios, por la familia de mi hermano Javier, Padre Celestial también, por cada oficial, yo en esta hora te lo he presentado, por mi hermana Tania también, mi Señor, como presidenta de esta juventud, porque usted lo ha puesto como líderes, Padre Celestial, mi Señor amado, que yo te pueda mirar a usted por sobre todas las cosas. Bendito Salvador, mi Señor, yo te pido la fuerza, bendito Dios, la fortaleza también, mi Señor amado, para nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Eloísa también, usted lo ayude, Padre Celestial, lo fortalezca espiritualmente. Bendito Dios, su bendición esté sobre su vida. Bendito Dios, yo te pido en esta hora también por cada profeta, Señor amado, por mi hermana Adela, bendito Salvador, mi hermana Rosa, mi hermana Marta, bendito Salvador, sea con ellas también como profetiza en sus manos, que ellas también en esta hora puedan estar imponiendo las manos por fe sobre los enfermos, mi Señor Jesús amado, allá en sus hogares, que usted inte sus corazones, mi Señor Jesús, bendito Salvador, mi Señor, que no puedan callar, bendito Dios, lo que usted entrega a sus vidas, Padre Celestial. Yo te ruego por cada pastor de nuestra misión, por el obispo, Señor Jesús amado, te ruego de Arica, Chiloé, mi Señor amado, donde hay cada iglesia, Señor amado, de nuestra misión, y así también de todas las denominaciones, mi Señor amado, sean guardados sus hijos, sean guardados, sean protegidos, Padre amado, bendito Salvador, mi Señor Jesús amado, porque usted es poderoso para desatar esas bendiciones espirituales que tus hijos necesitan, mi Señor amado, bendito Salvador, que no podamos ser cobardes, sino que podamos llevar la palabra, bendito Salvador, la palabra de salvación, de aliento, Padre amado, por los hospitales te ruego también, bendito Salvador, porque allá están muriendo, mi Señor amado, bendito Salvador, por tus hijos que trabajan en aquellos lugares, bendito Salvador, por los enfermeros, por los médicos, vaya usted una cobertura especial para sus vidas también, porque también hay un espíritu de miedo, mi Señor amado, bendito Dios, sean guardados, sean protegidos, así también te ruego, mi Señor Jesús amado,
Salvador, que usted, bendito Dios, sustente, Padre amado, lo suyo. Bendito Dios, aquellas regiones, Señor Jesús amado, que están pasando necesidad, Padre celestial, aquellos lugares, Señor Jesús, de campo. Usted, Señor amado, provea, mi Señor, para que la tierra pueda dar su fruto, mi Señor amado, para que esos alimentos no sean contaminados. Bendito Salvador, mi Señor, bendito Salvador, usted se glorifique, se manifieste cada día. Bendito Dios, porque usted ha dicho también que el hombre, Señor, dice muchas cosas. Bendito Salvador, pero usted es el que conoce, bendito Dios, lo adelante, en lo futuro, en lo que debe venir, Padre celestial, mi Señor Jesús. Bendito Salvador, porque el día de mañana es tuyo, porque el día de mañana a usted le pertenece, Padre celestial, por los cargados de obras, Señor, que usted ha esparcido en muchos lugares, Padre amado, que se han bendecido, mi Señor Jesús, se han guardado nuestros hogares, Señor, que usted coloque, Señor, ángeles, Padre amado, para que puedan ser protegidos. Bendito Salvador, que esta bendición alcance, bendito Dios, a todos mis hermanos, bendito Salvador, a mis hermanas de sociedad de mujeres, también usted las ayude, la unifique, mi Señor amado, en un solo pensamiento, en un solo sentir, bendito Salvador. Te ruego, Señor Jesús amado, en forma especial también, mi Señor Jesús amado, por mi hermana María Espinosa, Señor. Usted conoce su vida, usted conoce su ser, Padre celestial, la enfermedad que la queja, mi Señor amado. Te presento también el hermano de mi hermana Mirna, también, mi Señor, aquel varón, mi Señor. La vida de él, mi Señor, está en sus manos, bendito Salvador. Sé que usted tiene un propósito también, Padre amado. Bendito Salvador, usted conoce, Señor, todos los caminos. Usted conoce lo adelante, Padre celestial. Yo te ruego que usted, por misericordia, Señor, descienda bendiciones sobre su pueblo. Bendito Dios, mi Señor amado, para que en aquel hogar donde no hay harina, mi Señor, usted pueda proveer de harina, mi Señor amado. Donde en aquel hogar, Padre amado, escasee el alimento, usted pueda preparar el alimento, mi Señor amado. Bendito Dios, por aquella mi hermana que duerme sola, que usted, Padre amado, sea su guardián en la noche, mi Señor, protegiéndola también, Padre celestial, mi Señor Jesús, por los hogares, Padre celestial. Bendito Salvador, mi Señor, que hay enfermedad. Bendito Dios, usted desate, mi Señor, todo plan del enemigo. Padre celestial, toma en tus manos. Usted se glorifique y se manifieste cada día y podamos ser obedientes a su voz, mi Señor Jesús amado. Padre celestial, aleluya, gloria a su nombre, mi Señor Jesús. Porque puedo sentir, bendito Dios, su Espíritu Santo en esta hora, mi Señor Jesús. Y sé que usted, Señor, será con su pueblo. Será, mi Señor, con las hijas de nuestro pastor también, mi Señor amado. Bendito Salvador, Padre celestial. Será con cada uno, mi Señor Jesús. Pero sabemos que usted, Señor, lo quiere unidos, Señor amado. Sabemos que usted lo quiere en un solo sentir, en un solo espíritu, en un solo pensamiento, Padre amado. Bendito Salvador, porque usted no se agrada, Señor, de la división, mi Señor amado, sino que usted se agrada de que podamos estar unidos, de que podamos ser obedientes, Padre celestial, y de que podamos sentir también en nuestras vidas la necesidad de nuestro prójimo, Padre amado. Yo en esta hora te ruego una bendición, mi Señor amado, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, mi Señor Jesús. Mis hermanos, que el Señor les pueda bendecir, porque sabemos, ¿cierto? Que, bueno, yo en esta hora yo estoy sola haciendo este culto, pero no estoy sola, porque Dios está conmigo, su Espíritu Santo está conmigo en esta hora, y sé que está con usted también. El Señor bendiga mucho el hogar de mi hermana Rosa Aguirre. El Señor bendiga también mis hermanos, muchos hogares, mis hermanos, que a lo mejor hay dificultades. Por mi hermana Marta, su esposo también, mis hermanos. Que el Señor coloque, cierto, medicina, y así lo hará, mis hermanos. Así lo va a hacer, que el Señor, cierto, los pueda ayudar, los puede guardar, mis hermanos. Y de esta hora voy a dar término en el glorioso nombre de nuestro Señor con el Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino, hágase voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No lo dejes caer en la tentación, mas líbralo del mal. Suyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.